gracias por acompañarnos una vez más en esta noche para aprender un poquito más, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Vamos, capítulo 16 del libro de Hechos, y vamos a ver lo que el Señor nos tiene en esta noche, en este capítulo 16 del libro de Hechos. Y estuvimos miércoles pasado viendo la separación de Pablo y ¿quién más? ¿Quién más? ¿Silas o Bernabé? ¿De quién era? ¿Quiénes fueron los que se dividieron? A ver si recuerdan. ¿Pablo y quién? ¿Quién se dividieron? Pablo y Bernabé. Entonces, Pablo salió con Silas y Bernabé con Marcos. ¿Verdad? Hubo una división aquí. No se pusieron de acuerdo en la decisión. Cada uno cogió un compañero y se fueron a una nueva misión, ¿verdad? Pues vamos a ver el capítulo 16, ¿qué nos dice? Versículo 1. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, y empezamos a ver aquí en estos versos cómo Pablo llega, ¿verdad?, a esta ciudad. Y primero vamos a empezar siguiendo las huellas, ¿verdad?, de Pablo y Silas. Llegaron primero ¿a dónde? A Derbe y después a Listra, en sentido opuesto a ese primer viaje misionero que hizo Pablo y ¿quién más? Y Bernabé. Este viaje, recuerden que este viaje de Pablo no va con Bernabé. ¿Ahora con quién va? Silas. Con Silas. Muy bien. Pues aquí tenemos un mapa y pueden observar que ellos antes, cuando él fue con Bernabé, ellos empezaron ¿a dónde? ¿De dónde salieron ellos? ¿De dónde? Antioquía. De Antioquía. ¿Y llegaron ¿a dónde? A donde le apedrearon, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo apedrearon? Llegaron a Listra. A Listra. Pues ahora él empieza el viaje al revés. Donde ellos terminaron los 2 años misioneros, ahora ellos vuelven allí donde ellos terminaron, para terminar nuevamente a donde ellos empezaron. ¿Cierto? Bueno, pues hasta aquí vamos bien, ¿verdad?
Entonces recordamos que en Listra es donde sanaron el cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Sí. Capítulo 14, versículo 8 al versículo 9. Aquí había un cojo que Pablo, fijando los ojos en él, vio que había ¿qué? En su corazón. ¿Qué había en ese cojo? Había fe. Que había fe suficiente, no solamente para ser salvo, sino también para ser sano. ¿Cierto? Bueno, entonces aquí ahora llega Pablo nuevamente y se encuentra con este joven llamado ¿qué? Timoteo, ¿verdad? Es probable que se convirtiera a Cristo en la primera visita de Pablo a Listra. Es interesante que la madre y la abuela de Timoteo habían preparado el camino para su decisión al tener fe verdadera. Y recordemos que su padre era ¿qué? Griegos. Lo hemos leído en este capítulo 16 y también lo tenemos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, el versículo 3 del capítulo 16 nos dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En este versículo 3, ¿qué es el testimonio? Dice el versículo, lo han leído, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidaron por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué? Era griego. El testimonio, ¿saben qué es testimonio? Tenemos aquí mismo la respuesta. Testificar o ser ¿qué? Testigo de algo. De algo, exactamente. Es hablar favorablemente o no de alguien, o aprobar a alguien o no. Una palabra más entendible para testimonio es la palabra reputación. La reputación se construye con el tiempo, a medida que los demás evalúan nuestras elecciones de vida y determinan quiénes somos de acuerdo con nuestro comportamiento. En otras palabras, Timoteo tenía una buena reputación. Era un joven bien formado, vamos a decir, espiritualmente, con una buena base, de tal manera que Pablo de una vez le echa el ojo, ¿cierto? Igual como estos futbolistas que son buenos, ¿no? Y están ahí los equipos queriéndolos de una vez fichar, ¿no? Bueno, entonces el testimonio lo podemos comparar con las imágenes que hablan más que 1000 palabras. Y antes de seguir adelante, de hacer esta pregunta que encontramos aquí, que nos dice, ¿por qué es importante tener un buen testimonio? ¿Por qué es importante? En lo que ustedes van pensando en darme una respuesta a esta pregunta. Yo
me gustaría que ahí en el versículo 3 hay algo. Recuerda que en el capítulo 15 hubo una gran polémica con aquellos judíos que vinieron a Antioquía a estorbar a los cristianos, ¿cierto? ¿Y por qué era que estaban estorbando a los cristianos? ¿Por qué le estorbaban? Por la circuncisión. Por la circuncisión. Vale. Yo quiero que vayan pensando en una más. ¿Y por qué, si ellos antes tuvieron un gran problema, por qué Pablo coge y circuncida a Timoteo? Bueno, pero yo lo dejo ahí para que piensen un poquito. Ya, ¿Puedo contestar? Yo quería contestar a eso. A esa. No, yo era actor. Vale. Dele, que ahora está activo. Tenía la respuesta a todas juntas. Pues porque, bueno, lo que yo pienso, ¿eh? Lo que yo entiendo, mejor dicho. Porque él era como medio judío, ¿no? Su padre era griego, pero su madre, su familia de ahí, era judía. Y ellos sí que se circuncidaban. De lo que estábamos hablando antes eran prácticamente de los gentiles, a los que obligaban a hacer algo que hacían los judíos. Y él, por las partes judías que le tocaba, y era su abuela y su madre la que le habían metido en la fe, también se supone que era, pues, no desde el principio del cristianismo, sino de antes ya, ¿no? Entonces, ahí sí que, como que le daba a eso más testimonio, o más, de lo que acaba la palabra esta, más reputación, ¿no? Para tener una mejor reputación. Más o menos. Muy bien. Hago la pregunta porque recuerdan que en el capítulo anterior estuvimos viendo cómo vinieron de Jerusalén y estaban inquietando a los gentiles. Aquellos se tenían que circuncidar, ¿verdad? Y hubo una reunión allá en Jerusalén. Y acordaron que no le iban a hacer que los gentiles se circuncidaran, ¿cierto? Aquí hay un medio judío y un medio gentil, que Pablo mismo lo coge y lo circuncida. Y igual podríamos decir, pero no que habían prohibido circuncidar, ¿no? Bueno, la respuesta está ahí. Él era judío, mitad gentil. Así no hay problema. Circuncidado y le da mejor testimonio, ¿verdad? A él. Y así ya no tiene ya conflicto con los otros judíos. A ver, Jacob. ¿Qué pregunta me va a... ¿Por qué es importante tener un buen testimonio? O esa, ¿no? No, las dos. Las dos. Bueno. El buen testimonio da honra. Entonces, cuando hablan bien de ti, pues se están honrando, ¿no? Por la forma de tu ser. Yo creo que es un medio de honrar cuando hablan bien de ti, el buen testimonio. La otra parte, vimos que cuando de Jerusalén mandaron una comisión y una carta para que decir a los gentiles que no tenían que circuncidarse, sino que solamente tenían que guardarse de abogado, de sangre y de fornicación, y eran 4 cosas, ¿no? que le mandaron a decir. Pero aquí vemos entonces que Pablo circuncida a Timoteo. Hay 2 cosas. La primera, lo que dice el hermano David, él era mitad judío y mitad griego. Y a la otra parte es que no era un asunto de salvación, ni de fe,
sino de costumbre. Era la cultura, la costumbre judía de circuncidarse. Pablo, por no tener contratiempos y problemas, pues al ver que él era mitad judío, era un asunto ya como familiar, ¿no? Que de circuncidarlo. La otra cosa es que como Pablo tenía que ir visitando la sinagoga de los judíos, si este hombre no se circuncida, lo miran como gentil y no le iban a dejar entrar a la sinagoga. Entonces, por esa causa también Pablo la circuncida, para tener acceso a la sinagoga y que vean que era él como familia ya, que era judío, pues también era parte de esa costumbre, y así no tener contratiempo para entrar a la sinagoga de judíos con Timoteo. Por eso le circuncida y permite que vaya con él. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿No? ¿Todos están bien? ¿Sí? Bueno, pues vamos entonces a continuar. Bueno, sin testimonio no se puede servir al Señor, ¿verdad que no? La Biblia manda que debemos de ser de buen testimonio. ¿A que sí? Sin eso no vamos a ningún lado. Bueno, vamos sí, pero vamos al fracaso. Vamos al fracaso si no tenemos un buen testimonio. Ya que el buen testimonio es el reflejo, lo que sale fuera de nosotros, lo que los demás ven, ¿cierto? De lo que está ocurriendo o ha ocurrido en nuestro interior. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23 nos habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es ¿qué? Amor, gozo, paz, ¿cierto? Nos habla del fruto del Espíritu. Y todo eso se tiene que ver, ¿verdad? Si yo soy de un buen testimonio, tiene que verse, ¿qué? Que tengo amor, que tengo ¿qué? Tengo paz, que tengo gozo, tengo paciencia. Se tiene que ver, los demás lo tienen que ver. Y si están viendo todo lo contrario, que yo estoy lleno de odio, que estoy lleno de amargura, que estoy un desastre, ¿no? Eso se va a ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué confianza le voy a dar a los de fuera? ¿Cierto? Pablo también habla del testimonio de Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pablo le escribe a Timoteo para que no dejara que otros lo menospreciaran debido a su juventud y que, por el contrario, fuera ejemplo a otros creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En el capítulo 4 de 1 de Timoteo, versículo 12. Si la decisión del concilio de Jerusalén fue que no era necesario circuncidarse a fin de ser salvo, ¿por qué Pablo manda a circuncidar a Timoteo? En otra ocasión, a Tito no. A Tito no le manda a circuncidar. Bueno, ya hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué razón a Timoteo? ¿Cierto? Por causa de que los judíos no fueran a inquietar, a molestarse, ¿cierto? Pues Pablo va adelantándose a los acontecimientos, lo que pueda suceder. Si por ese lado no van a aceptarlo a él en el ministerio, es un chico joven, no tiene mucha experiencia, no es un apóstol.
Y Pablo lo quiere llevar con él al viaje misionero, ¿cierto? Seguro que ibas a tener ciertos problemas si no lo hubieras circuncidado, ¿no? Por este lado ya ahí no tiene ningún problema. No es por la salvación, porque la circuncisión no es para salvación, ¿cierto? Lo estuvimos viendo la semana pasada. No es por salvación o cuestión de hacer más santo a Timoteo, era para quitar barreras. Pero en Gálatas capítulo 2 versículo 3 vemos cómo se negó a circuncidar a Tito, porque quería mostrarles a los que afirmaban que la circuncisión era necesaria para ser salvos, que estaban equivocados. Si lo leemos Gálatas capítulo 2, versículo 3, dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque él no era judío, eso es lo que habían acordado en la reunión que tuvieron en Jerusalén. La meta de Pablo era ganar a los judíos incrédulos para Cristo, sin tener tropiezo de la falta de circuncisión de Timoteo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20. Es por la debilidad de los judíos en esos temas. Es por eso, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Está hablando un hombre que él era judío, también era griego, tenía la nacionalidad, o sea, él sabía exactamente lo que en lo que se afianzaba la ley. Sabía respetar, ¿verdad?, a los de la ley, pero también sabía cómo guiar a los que no eran sujetos a la ley. Un hombre bastante preparado, ¿no?, indocto en la ley. ¿Ada? Eso es lo que se llama, eso es lo que se llama un saber estar, saber el contexto en que estás, porque en otra ocasión él le dice a los gentiles que no comieran cosas de los ídolos ni con sangre. No me acuerdo bien, por los débiles. A veces tenemos que dejar de hacer cosas por las personas débiles. Hay cosas que no... Por asunto de conciencia. Esa es la palabra. Por asunto de conciencia no es malo hacer tal, por ejemplo, ponerse una gorra roja, por ejemplo. Pero si a la persona que está a tu lado, él entiende que es malo, por asunto de conciencia no lo hagas. Y ahí también damos testimonio, por asunto de conciencia, como una concesión, ¿no? Por amor al prójimo, porque a veces amor al prójimo también significa velar por la salvación de los demás. Y eso que no debemos juzgar, la Biblia nos manda no juzgar, pero si yo le soy de tropiezo a la otra persona a veces con cosas, yo lo digo por mí misma, porque a veces he sido de tropiezo, pero el Señor te va a mostrar cuando eres de tropiezo. Así que aprendo que en algunas circunstancias, sin ofender a Dios, porque no ofendí a Dios circuncidar a Timoteo, ni dejar de circuncidar a Tito, en algunas circunstancias, por asunto de conciencia, hay cosas que tenemos que ceder. Amén. Bueno, ¿qué aprendemos de Timoteo? ¿Qué podemos aprender de Timoteo? Aparte de lo que tenemos aquí. Timoteo es capaz de poner el evangelio por encima de su comodidad y sus costumbres. En esa época no había anestesia, ¿no? Exactamente. Como
como ahora. Qué sufrimiento, ¿no? Timoteo más o menos tenía 20 años ya. Cierto. Es diferente cuando antes normalmente se consideraba, eran pequeñitos. O sea, no sufrían tanto porque no tienen... Sí. Claro. Era difícil, era una operación, de todas maneras, y tener esa valentía, dejarse operar sin anestesia, tremendo, ¿cierto? ¿No? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de Timoteo? ¿Qué más ustedes ven aquí de Timoteo? Esa entrega, ¿no? Esa valentía por el Evangelio. Nosotros un dolor de muela y nos quedamos en casa. Dice el hermano Emilio aquí que era valiente. Aparte de valiente, veo una persona muy humilde y responsable también. Tiene mucha responsabilidad. La manejada. Qué tímido están hoy. Sí, aquí aprendo de Pablo también, ¿no? Como elige a un chico tan joven para algo tan fuerte como dice misiones. Pablo sabía que podían apedrear, cárcel, cuántos riesgos. Y Pablo, pues este muchachito, aprendo que a veces el líder arriesga. Así como lo quiso llevarse a Juan Marco la semana pasada, ahora arriesga por Timoteo. Pero yo sé que todo eso bajo al menos esto, bajo la dirección de Dios. Entonces, qué sé yo, así aprender de Pablo a darle oportunidad a los más chavales, porque ellos son el futuro, no va a ser spoiler, pero Timoteo fue ilustre. Así es. Bueno, Timoteo, vemos que era hijo de un matrimonio mixto, y puede que fuera algo muy común en esa época, ¿cierto? Nosotros cuando analizamos el Antiguo Testamento vemos que había muchos matrimonios mixtos, ¿verdad? Cuando analizamos el libro de Esdras, el libro de Nehemías, vemos ahí como hicieron incluso separar a muchos matrimonios. Causó un gran estrago, ¿no? En ese tiempo. Y los judíos comúnmente no aceptaban esos matrimonios, matrimonios entre judíos y griegos, ¿no? De hecho, si una niña judía se casaba con un niño gentil o viceversa, se consideraría esa persona muerta, ¿no? Lo mataban. Era bastante fuerte, ¿no? Las normas, vamos a decir, o la ley, porque Dios fue quien le estableció a ellos que no debían de mezclarse con las otras naciones. Tenían que ser judío con judío, ¿no? Quien se casara, no podían mezclarse. Y vemos aquí que el padre de Timoteo no era judío, ¿no? Era griego. Y los tiempos ya iban un poco más, ¿no? Parece un poco más ligero, ¿cierto? Ya no había tanta dureza, digo yo, no sé, pero siempre existían. En el libro de Ruth, cuando analizamos el libro de Ruth, vemos también ahí que ellos se fueron y había la moabita, ¿cierto? ¿No? Noemí se fue con su esposo y los hijos se casaron con moabita, ¿no? Y murió allí el marido y los dos hijos, ¿cierto? De ahí cuando Ruth regresa otra vez con ella. Hay en el Antiguo Testamento, pero había un cierto requisito que ellos tenían,
pues que pasara al judaísmo, ¿no? Tenían que aceptar su religión, su costumbre, tenían que adaptarse, adorar al Dios de los judíos. Eran tiempos bastante difíciles para que los judíos aceptaran. Lo digo esto para que veamos el problema, el por qué indagamos mucho acerca de Timoteo, ¿no? Era difícil para los judíos aceptar a una persona mixta, ¿no? Judía y griega. Era bastante difícil. Si leemos el libro de Ruth, se van a dar cuenta cómo a Ruth tuvo ¿cómo se llama? La nuera. ¿Nuera es? Sí, la nuera. Tuvo que llevar, o la suegra. La suegra. Ella era nuera. La suegra tuvo que llevarla a Silo a adorar allí. Y ella allí tuvo que, aunque ya ella tenía una decisión firme para adorar al Dios de Noemí, ella la llevó allí para adorar, como para confirmar eso, ¿no? Fueron a adorar a Silo. Era difícil la situación para que podamos entender a Timoteo. Timoteo, que no era un judío puro, la situación en la que se podía enfrentar Pablo al llevarlo con él a un viaje misionero. Jacob, ¿tenías que decir algo? Sí, eso es donde lleva lo que es la cultura, la costumbre. El pueblo judío, pues sí, tenía en ese aspecto tradiciones, culturas, costumbres, y todo esto mientras ellos estaban, tenían su reino, tenían su rey, pues sí, entre ellos pues había como una obligación de hacerlo así, aunque Dios ya le había ordenado que ellos no podían hacer yugo desigual de casarse con otra persona que no fuese judío. Pero después vemos, después de los imperios y de cómo ya fueron yendo esclavos hacia otros países, ya se fue rompiendo ese orden. Cuando se fueron a Babilonia, después cuando ya el imperio babilónico ya no existía, que era el imperio persa, pues ya Nehemías, cuando viene de regreso, cuando Esdras, después de Nehemías, ahí vemos cómo ellos tuvieron que separar porque había ahí ya una mezcla y ellos querían volver, ¿no?, a esa costumbre ya que tenían. Pero luego después, cuando Timoteo, ya vemos que es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano ya, pues sí que esto es una mezcla de hebreo con griego y demás naciones, y ya se fue mezclando y ya se fue perdiendo ya totalmente. Por eso le fue más fácil aquí en Timoteo, y vemos esa mezcla, porque cuando el Imperio Romano pues fueron muchos esparcidos a muchos países también, igual que cuando el Imperio de Babilonia, que era los caldeos. Y esas son las cosas que se pueden ver ya en esa mezcla que hay, y por eso pues como que se fue más debilitando esa tradición o esa cultura, ¿no?, entre los judíos. Aprendemos que en la economía de Dios o sus planes, Timoteo será útil para expandir el Evangelio a su generación.
con su contexto familiar, Dios no se detiene en sus planes por nuestros errores, ¿verdad? Dios no se limita a unas normas, vamos a decir. Encontramos en la Biblia y diríamos, pero que entonces se contradice las escrituras, o Dios se contradice. No, Dios no se contradice, Dios es soberano y Él hace todo lo que Él quiere, ¿verdad? Por ejemplo, de la línea de donde viene David y de donde viene el Mesías, viene de una familia mixta, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Vos de dónde viene? ¿Vos de dónde viene? Es judío. Vos viene de un judío y con Rahab. Rahab la ramera. ¿Rahab de dónde era? Era Jericó. De Jericó. No era judía, ¿cierto? Entonces vos, el que encontramos en la genealogía de María, ¿es de quién? Es de Boaz, ¿no? Y ahí incluso se menciona Rahab, la ramera, ¿cierto? ¿No? Entonces Dios permite muchas cosas para que nosotros podamos entender que el plan de Dios desde un principio no es solamente a un grupo, sino que es algo que a nivel global, a todas las naciones. Timoteo era un joven, según los comentaristas bíblicos, y este era quizá un poco mayor de 20 años. Más adelante sería pastor en Efesios, capítulo de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Fue destinatario de 2 epístolas de Pablo, primera y segunda a Timoteo, que el único que Pablo describiría como mi verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Aprendemos que Dios usa también a los más jóvenes, lo mismo que adultos, a judíos o no judíos. ¿Para qué? Para expandir el evangelio de la salvación. Aprendemos que la fe no fingida de Loida y Eunice conduce a Timoteo a las escrituras desde que era un niño. Lo mismo debemos hacer nosotros, ¿verdad? Ayudar a nuestros hijos en sus primeros pasos en la fe. Leer la Biblia con ellos, explicarles las partes que no entienden, enseñarles a orar y orar con ellos, llevarlos a la iglesia y hablarles de la importancia de conocer a Dios. Es nuestro trabajo, ¿verdad? Es nuestro deber cumplir con esos requisitos para que ellos puedan crecer con el conocimiento de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos descuidamos, nos pasaría igual que a Elí, sacerdote Elí, capítulo 1 de Primera de Samuel, capítulo 2, capítulo 3. Si lo leen, verán cómo fracasaron ellos. ¿Por qué? Porque Elí, siendo sacerdote, dice, escaseaba. Quienes tenían que ejercer el sacerdocio, cuando Elí ya no pudiera ejercerlo, no estaban preparados porque él no lo preparó. Y eso nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Y tenemos que preocuparnos porque nuestros hijos de pequeños aprendan a buscar en la Biblia, aprendan a leer, aprendan a orar, que ellos aprendan a hacerlo solos. Es verdad que al principio tenemos que hacerlo con ellos, pero es muy importante que cuando ya ellos tengan conocimiento y sepan ir discerniendo las escrituras, ellos puedan
hacerlo solo, porque ya nosotros le hemos encaminado. Aprendemos que la fe no fingida de Lord de Eunice condujo a Timoteo ¿a qué? A las Escrituras. Y nosotros tenemos que hacer eso. Tomar ese ejemplo, ¿verdad?, de estas dos mujeres. Según los versos 4 y 5 del capítulo 16 donde estamos, ¿qué hacían ellos al llegar a esas ciudades? ¿Qué era lo que ellos hacían? Aquí sí quiero yo ver esos ánimos ahí, esos hermanos, contestándose a esta pregunta. Lo leemos, versículo 4 y versículo 5. Le ayudo a leer, dice: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué era lo que ellos hacían al llegar? ¿Qué hacían ellos al llegar a esas ciudades? Está clarísimo, ¿verdad? Ya sé ya que no quieren responder porque está clarísimo. Los mismos versos responden a la pregunta. Que no tienen que hablar toda la vez, uno por uno. No. Bueno, no, que yo no quiero que hablen toda la vez. Sí, ok. ¿Qué era lo que hacían? Le entregaban. Cuando Pablo y Silas fueron a Jerusalén para hablarle allí de la persona que habían ido a inquietar a los gentiles, de que se tenían que circuncidarse, los ancianos dieron una carta. Leímos en el capítulo 15, verso 23 de los Hechos. Dice que los ancianos le dieron una carta para que ellos, y mandaron a 2 personas de testigos, también para hablarle allí en los gentiles lo que tenían que hacer. Y luego, pues, esta carta, ¿no?, esta confirmación, pues ellos la fueron también llevando a donde llegaban, pues llegaban allí con esa representación, ¿no?, de lo que, con qué apoyo ellos tenían y de parte de quién iban. Ellos iban de parte de Dios, pero siendo apoyados por la iglesia de Jerusalén. ¿Hay más? ¿No? Bueno. Yo pensé que era que le habían dado, que en cada iglesia donde llegaba Pablo le daban una carta para que siguiera. Es que fue la misma carta de Jerusalén que ellos iban llevando la iglesia por iglesia. No había copia, no se podía hacer copia. Fíjate. Pero lo que quiero que nos quedemos es la importancia de estos hombres llevar esta carta enviada por los hermanos de Jerusalén para que la leyeran en esas iglesias donde quiera que ellos llegaban. Le entregaban la carta escrita por el concilio de Jerusalén para que la guardasen y fueran afirmados. Le confirmaban en la fe, ¿cierto? Y no hay una cosa más importante que cuando llega un hermano y nos habla de las maravillas que Dios está haciendo en otros lugares, ¿o no? A mí me anima.
A mí me da mucho gozo saber que Dios está haciendo grandes cosas en otros lugares y que están sucediendo cosas maravillosas a favor del crecimiento del Evangelio. Eso debe de llenarnos de gozo a nosotros. A estos hermanos en esa iglesia les llenaba de gozo. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue el resultado de eso? La iglesia continuó siendo bendecida por Dios, crecía en la fe de Jesús. O sea, había un crecimiento. Ese viaje de ellos no era en balde, ellos iban confirmando la fe de los hermanos, confortándole. Y estos hermanos, yo sé que se regocijaban y tenían nuevas fuerzas para seguir predicando el Evangelio en las ciudades. Para nosotros hoy día, su madre Eunice y su abuela Loida se convirtieron en creyentes e influyeron en Timoteo. Y lo que tenemos que aprender de ellas dos es que nunca debemos de titubear del poder del Evangelio para enseñarle a un niño a amar al Señor desde pequeño. Tenemos que preocuparnos, hermanos, por trabajar. Cuando yo tenía 16 años, salíamos en la iglesia de dos jovencitos, a veces yo iba con una persona más mayor que yo, haciendo grupitos de niños por los barrios y por algunos otros pueblos. Y llegamos a tener hasta 7 grupos en algunos otros pueblos. Y necesitábamos ayudantes para ir y teníamos patrocinadores que nos ayudaban con la gasolina de transporte y nos daban chuches para repartirles a los niños en los barrios y en esos otros pueblos. Trabajábamos con niños, pues a veces teníamos de 15 a 30 niños. Y nosotros todos los domingos por la tarde nosotros nos íbamos a esos lugares. Hacíamos un culto, 30 minutos, 40 minutos, a veces una hora con ellos. Le enseñábamos la palabra del Señor. Yo recuerdo que volví a un campo de eso. Un día me encontré con una chica, casi ni la conocía. Y me dice, hermano, a ver, ¿usted todavía es evangélico? Digo, claro que sí, que soy evangélico. Me dice, pues yo le quiero pedirle un favor a usted. Digo yo así. Dice, nunca deje el evangelio, porque yo ahora soy presidenta de la dama y gracias porque usted vino a evangelizarnos. Pero una chica tenía ya, no sé si 18 años o algo así. Estaba trabajando en la iglesia. Y claro, ellos hacían confesión de fe con nosotros ahí. Y de esos grupitos que nosotros empezamos a hacer por los barrios y en los campos, hay muchos que son pastores hoy día. Hay muchas iglesias que han surgido de esos grupitos de niños. Iglesias que crecieron porque esos niños nosotros los dejábamos ahí, nosotros los encaminábamos a las iglesias que habían en esos lugares. A nosotros no nos importaba traerlos a la iglesia, quedaban lejos. A nosotros nos interesaban que esos niños aprendieran del evangelio y no eran de padres cristianos, eran niños que nosotros recogíamos que estaban por ahí jugando en los patios. Pedíamos permiso a los padres para reunirnos ahí fuera en un patio de esos y ahí enseñarles a ellos. Es maravilloso el trabajo que se hace con los niños. ¿Saben cuál es el resultado de tú enseñarle a un niño el evangelio? Que ellos van a ser
de buen ejemplo en su casa. Y que ellos van a hacer que los padres sean más cristianos. Y si no son cristianos, hacen que los padres sean cristianos. Eso es el trabajo que se debe de hacer. Es todo lo contrario. La sociedad, ¿qué es lo que está haciendo? Satanás, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el plan de Satanás? Trabajar con los niños, enseñarles a los niños, adoctrinar a los niños, enseñarles cosas que están fuera de lo que es el plan de Dios con la creación. No está trabajando con adultos, no. Escúchame, la tecnología está adaptada para los niños, no es para las personas adultas. ¿O no? No, tú flójale un móvil o un ordenador a un niño de 5 años y verá cómo va a enseñarte a ti cosas que tú no entiendes, porque ellos se meten a andar ahí porque está diseñada para ellos. Adoctrinamientos. ¿Cómo están los niños? Ellos son los que crecen, ellos el futuro de mañana. Le dañan el coco, la cabeza desde pequeñito. ¿Y qué es lo que estamos teniendo? Una sociedad que incrédula, que no cree en Dios, que dice que Dios no existe, que todos esos. ¿Y qué es lo que ellos conocen? Tecnología. Hoy día quieren estudiar. ¿Quieren estudiar los jovencitos, los niños quieren estudiar? No quieren estudiar. ¿Qué es lo que quieren ser? Influencer, youtuber. No es eso lo que quieren ser hoy día todos. La tecnología es para ellos. Y nosotros somos las personas, ese remanente que tenemos que enseñar la palabra del Señor. Nos va a costar, cada vez nos cuesta más. Nos cuesta a nuestros propios hijos instruirlo en el Evangelio, mucho más a uno que no sea de la iglesia. Bueno, hoy en día probablemente algunos de nuestros jóvenes vienen de hogares donde uno de los padres no es cristiano. Sin embargo, eso no le impide que el padre, que es cristiano, enseñe la verdad de acuerdo con la palabra de Dios. Va a costar más. Va a costar. Porque no es lo mismo que los dos sean cristianos y que los dos vayan en una misma dirección y que los dos estén aconsejando al hijo igual. Es más difícil si el padre fuma, si se emborracha, si va a la discoteca. Es más difícil. Para la madre, o todo lo contrario, que sea la madre, es más difícil para el padre. Pero si los dos padres son cristianos, la cosa es más fácil. ¿Ahora qué quería decir? En este caso eran 2 mujeres, porque el padre de Timoteo o estaba muerto o no sé. Y vemos que si tú tienes fe verdadera, no importa que estés solo o sola en esta empresa, tus hijos tienen que ser salvos, ¿no? Dios va a respaldar. Efeso era una ciudad bastante idólatra. Y Dios respaldó a Loida, la madre de Loida de Eunice. Yo siempre me confundo, pero creo que era Loida la madre. Hay niños aquí que una o uno es el que está en la palabra. Y ese es un ejemplo de que no importa, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. No importa que solamente sea uno, porque en este caso lo vemos. Timoteo, que es lo que está diciendo el pastor, Timoteo fue un líder, un pastor en una ciudad cosmopolita como Efeso, que tenía templos, que tenía prostitutas paganas, como si fuera hoy Nueva York, o no sé. ¿No? Y él sale siendo el pastor de esa iglesia, pero había una madre, una abuela, orando, enseñando. Y no importa si es un padre el que le toca, solamente con que tenga una fe verdadera, una fe no fingida, Dios va a respaldar. Y lo que pasa es que a veces cuesta, pero si tú tienes la fe, el Señor va a trabajar, porque lo hizo con Timoteo y lo puede hacer con el Timoteo o la Timotea que tú tengas en tu casa. Pero el padre que es creyente, tiene un trabajo. Igual que cuando somos 2, que también tenemos trabajo. Sí.
Así es. No, quería añadir. Es que quería añadir solamente es la parte de Loida, Eunice y Timoteo, que si lo miramos son 3 generaciones que hay ahí en esas 3 personas. Amén. Bueno, no importa que sea, como dice Ada, un padre o una madre, el maestro, la mejor forma en que el joven cristiano puede comprender cuál es su compromiso con Cristo es a través del estudio y lectura de la palabra de Dios. Y no solamente leerla y estudiarla, sino ponerla en práctica y enseñarla a otros. Y es así como podemos obtener una fe no fingida. Cuando nosotros aprendemos, la practicamos. Yo recuerdo que de la forma en que nosotros leíamos la Biblia y nos aprendíamos versos bíblicos y salmos enteros, era haciendo competencia entre nosotros mismos. Nosotros éramos un montón en casa. Casi la mitad de la iglesia estaba en mi casa. 19 hermanos. El papá y la mamá éramos 20 personas. 20 personas, casi teníamos la mitad de la iglesia en casa. Y entre nosotros mismos hacíamos competencia, quien aprendiera más versos en un mes, quien se aprendiera más salmos, ¿no? Y a nosotros nuestra madre nos hacía dulce y el que más sabía se comía más dulce. Nos motivaba nuestra madre con los dulces. A final del mes nos hacía un dulce o cada 3 meses. Y ese día, un sábado, nos sentábamos ahí, hacíamos unas rondas y empezábamos a decir versos. Claro, yo aprendía de lo que ya Jacob sabía, Jacob aprendía de lo que yo sabía, y así hacíamos un debate ahí de todo lo que habíamos aprendido. Era una estrategia, ¿no? Había una motivación para aprender versos, para aprender salmos enteros. Y tenemos que buscarnos estas estrategias, ver que cómo es mejor. No es, bueno, que para qué tengo que hacerlo, no, sino ver el resultado luego. Eso es lo que importa, el resultado. ¿Cuál es el resultado de esas estrategias, ¿no? El testimonio de nuestra era, Jim Elliot, era un joven de 29 años que junto a 4 amigos fue a predicar a una tribu de Ecuador, a la tierra salvaje de la tribu de los Aucas. En menos de una semana fue asesinado por las personas de la tribu. Después de su muerte, el testimonio de Jim Elliot ha impulsado a decenas de creyentes a dedicar su vida al evangelismo. Fíjate, por la muerte de una persona predicando, eso motivó a otras personas a ir a evangelizar. Y Dios a veces permite que sucedan cosas para levantar a muchas personas, para mover a muchas personas por su causa, ¿verdad? A predicar el evangelio. La aplicación, vemos que es importante nuestro testimonio para alcanzar a otros, según el versículo 2. En la crianza de nuestros hijos debemos tener una fe verdadera. No, lo demás lo hará Dios y nuestro testimonio. Dios usa a personas jóvenes, no importa el contexto en que crezcan. Si viven en la palabra, llegarán a hacer grandes cosas
para el Evangelio del Señor. Todo el que quiere, todo el que quiere. Mi padre decía siempre una frase: el que quiere, facilita. El que quiere, facilita. Siempre decía esa frase: si tú no facilitas las cosas es porque tú no quieres que suceda. Si tú quieres que suceda, tú facilitas, ¿no?, las cosas. Entonces, nosotros lo que tenemos que facilitar, ¿verdad?, que nuestros jóvenes, que nuestros niños puedan conocer a Dios. Y hay muchos medios, muchas estrategias por las cuales nosotros podemos alcanzarlo. No solamente lo que tenemos en casa, nosotros tenemos muchos niños a nuestro alcance, que nosotros también debemos de colaborar con ellos para que ellos puedan crecer y que luego nosotros podemos ver el resultado. Que sea en el momento, no, pero dentro de unos cuantos años los niños crecen de